Ya, perfecto. Entonces, empecemos. Cuando nosotros hablamos de difracción, igual, también es una propiedad de ondas, pero ¿a qué se refiere? Cuando esta onda es distorsionada ya por un obstáculo, ¿ya? Recuerden, interferencia es cuando se cruzan dos ondas y forma un nuevo patrón. Difracción es cuando esta onda se distorsiona. Se distorsiona, ¿ya? Pasando a ser otra onda, pero cuyas dimensiones van a ser comparables con la longitud de la primera que se formó. Un ejemplo que tenemos aquí es esta. Yo tengo una onda, miren, una onda plana, pero choca con un obstáculo, que en este caso vendría a ser esta pequeña abertura, formando esta difracción, que vendrían a ser otro frente de onda. Entonces, una partícula me dice no produce estos efectos. Nada, ninguna partícula. Una partícula viene, impacta con el obstáculo y va a pasar la misma partícula sin ningún cambio en ella. ¿Está claro? Pero las ondas sí. Las ondas, si pasan por esta abertura, pues va a cambiar la forma que tenía. ¿Está claro? Entonces, esa es una propiedad ondulatoria de la luz. Con esta propiedad que nosotros tenemos, podemos decir que la onda es que la luz es una onda. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, yo tengo un láser, viene y choca con una pantalla. Pero ¿qué pasa si yo coloco una pequeña abertura? Esa pequeña abertura va a hacer que se dé también un frente de onda. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con el concepto de difracción e interferencia. Difracción es cuando la onda se distorsiona por pasar por un obstáculo. Y la interferencia, su mismo nombre lo dice, interfiere, es cuando esta onda ha chocado, ¿ya? Y son puntos que se cruzan en común, dándome un cierto patrón de onda y de interferencia constructiva o destructiva. ¿Está bien? Ahora, esta abertura o aberturas me pueden dar un patrón de ondas específicos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una difracción de una rendija, ¿ya? Es igual que muy parecido a la ecuación de interferencia de onda. Obviamente va a haber un máximo central, ¿no? Cuyo y es igual a 0, y máximos secundarios y mínimos también que los separan. Entonces, esos mínimos van a ser m, longitud de onda de la distancia, ¿no? Con respecto a la distancia de la pantalla al patrón de interferencia, una distancia perpendicular, y A, ¿qué vendría a ser A? La distancia que tiene entre abertura o abertura, o la distancia de la abertura. ¿Está claro? Eso va a ser para mis mínimos. Y mi máximo siempre va a ser y igual a 0. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un punto láser, sale mi haz, ¿ya? Pero sale cambiado. ¿Por qué? Porque ha pasado por una abertura, una doble abertura. Entonces voy a tener un máximo y voy a tener mis secundarios, ¿ya? Para rendijas múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes de difracción van a ser en función de simplemente transmisión, no, van a ser de transmisión o reflexión. ¿Por qué? Porque va a haber la condición de un máximo y de sus siguientes mínimos. Entonces, ahí podemos apreciar cómo van a ser esos máximos y van a depender del tipo de longitud de onda, si es proporcional a la diferencia de caminos ópticos que va a tener. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Vamos a ver, en nuestro esquema de interferómetro, acá está. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo interferencia, vamos a ver, interferencia y difracción. Ahí está. Esta es la interferencia y vamos a ver ahora la difracción, ¿ya? ¿La difracción en qué consiste? Dijimos bien claro que teníamos que ver
patrones de onda. Y estos patrones de onda, ¿cómo varía el patrón cada vez que hay un obstáculo en su camino? ¿Saben? Vamos a ver. Yo tengo mi patrón de luz, tengo un obstáculo. Miren, que es esta forma, este vendría a ser mi obstáculo. ¿Y qué es lo que forma? Me forma patrones, igual que la interferencia de claros y oscuros, pero depende de qué. Depende de esa difracción, o sea, de la abertura que va a tener. ¿Qué pasa si yo coloco este tipo de abertura? Miren el patrón, cambia, ¿se dan cuenta? Pongo este patrón, me modifica completamente mi patrón de interferencia de claros y oscuros. ¿Está claro? Coloco este patrón de líneas puntiagudas y miren cómo me forma en la pantalla. Ahora, ¿puedo disminuir esto? Sí, puedo disminuirlo. Vamos a ver. Ahí está. Miren. Modifica el tamaño del patrón y modifica la imagen de interferencia que me da. ¿Pero por qué? Por la difracción, por este obstáculo. Recuerden, uno es el cruce de las ondas, que es la interferencia. Pero aquí estamos viendo solamente la difracción, cómo modifica la abertura, el patrón que se va a realizar. Y si yo coloco una muñequita, para mí es una niñita, ven, mire. Vamos a ver, el tamaño de la niñita va a ir aumentando. Y miren mi patrón de luz, cómo va a ir modificando. Tiene algo que ver esto, por ejemplo, yo veo esta luz, yo sé que esa luz es una muñequita, ¿no? Pero acá veo que es una niñita, ¿sí o no? Como una muñequita. Vamos a rotarla. Y varía. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ocurre con el patrón de interferencia. Depende de la longitud de onda, no sé, vamos a descubrirlo. Patrón de onda simple. Estoy en un patrón cuya longitud de onda es de 511 nanómetros. Ahora vamos a ver una más pequeña. Ya. Y recuerden, longitud de onda pequeña, frecuencia indica que va a ser mayor, por lo tanto es más energético. Ya. Miren, vamos a dejarlo en ese tamaño, 0,04 milímetros. ¿Ya? Vamos variando la longitud de onda y vemos cómo varía, ¿sí o no?, la forma de los discos concéntricos que da. ¿Varía o no varía? ¿Varía o no varía? Mientras más grande la longitud de onda, mayor es el ancho de los discos concéntricos que nosotros vamos a tener. ¿Por qué varía eso? ¿Por qué creen ustedes que hay esa variación? Menor longitud de onda, vamos a colocar la más pequeña, 380 nanómetros. Y miren, hay mayor patrón de interferencia. Recuerden que las ondas, ¿ya?, ¿qué me propagan? Son paquetes de energía, ¿sí o no? Y hay mayor número, ¿sí o no?, mayor número de interferencias mientras más pequeña sea la longitud de onda. Más pequeña es la longitud de onda, mayor es la frecuencia. Y si la frecuencia es mayor, en ondas electromagnéticas, ¿qué quiere decir? Mayor energía. ¿Está claro? Acuérdate eso. Mayor frecuencia, mayor energía, pero su longitud de onda va a ser pequeña. ¿Está claro? Entonces, tiene que tener en cuenta eso. Y mientras más pequeña sea la longitud de onda, mayor es la cantidad de líneas claras o oscuras que se van a producir. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, varía bastante. Miren mi esquema. Entonces, ¿de quién va a depender la difracción?
¿Mm? ¿De quién va a depender en este caso? Va a depender en sí del patrón, ¿ya? Del patrón que nosotros vamos a tener. Eso es lo que nosotros vamos a tener por cada una. Miren. Y eso que le estoy colocando aquí un tamaño bien pequeño, bien pequeño. Bien pequeño el tamaño. Y aquí vamos a colocarle el más pequeño. A ver, ahí está. Miren. ¿Ven? Completamente diferente, ¿no? Mayor longitud de onda con esta de menor longitud de onda. Me da mayor plano de interferencia. Mientras que el de mayor longitud de onda me da muy poco las líneas de interferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de ver aquí, en las redes de difracción. La difracción, entonces, ¿de quién va a depender? Va a depender de la cantidad de rendijas que nosotros vamos a tener. ¿Qué quiere decir? Vamos a ocultar un ratito. Ocurre el fenómeno de interferencia a rayo incidente, rayo reflejado, rayo refractado. Perfecto. Vamos a tener eso en común. Pero ¿qué otra cosa vamos a tener? Aparte de esto, vamos a tener la comparación de las rendijas y de cómo se comporta cada rendija en función a la longitud de onda que vamos a tener. ¿Ya? En función a la longitud de onda. Ahora, miren, ¿cómo es la abertura y cómo se está formando esta longitud? Miren la abertura acá y miren la abertura acá. Por eso les digo, depende del patrón de difracción. O sea, mientras que en interferencia teníamos que ver la cantidad de ondas, o sea, mientras más abierto esté, cómo se iba a estar formando el patrón de ondas que iba a ser. En este caso, tratamos de ver la forma que tiene este patrón para ver cómo va a ser la difracción. ¿Está claro? Ahí está, miren. 2 puntos, una abertura, ya, con 2 puntos y miren cómo se forma la longitud de onda. Tengo acá también los 2 mismos puntos, pero están separados. Y miren cómo forma el patrón de difracción. El mismo que les dije, una rendija simple, una doble rendija. El patrón de orificios es el que me va a formar el patrón de difracción. ¿Ya? Si nosotros conocemos este patrón de difracción, podremos inferir el tipo de red que se ha generado. ¿Está claro? Podemos definir cómo va a ser nuestra red y cómo va a ser nuestra forma de onda que estamos evaluando. Ahora, ¿para qué nos sirve estos patrones de interferencia? Para ver los espectrómetros. ¿Y qué sirve un espectrómetro? Pues un espectrómetro me va a permitir calcular el espectro de luz emitido, ¿ya? Por una fuente. Y gracias a ese espectro podemos determinar o calcular o verificar diversos tipos de materiales que nosotros vamos a tener. También me va a permitir conocer, por ejemplo, la resolución espectral. ¿Se acuerdan cuando hablamos de resolución? ¿Qué era la resolución? Era poder discrepar
los dos puntos lo más cercanos posible, pero que estén bien definidos, bien contorneados y que me permita ver una imagen tan clara como si como si estuviera lo más grande posible, como si hiciera un zoom gigante, ya, eso es la resolución. Y en este caso también, la resolución espectral me va a permitir ver la diferencia mínima, pero ¿de qué? De longitudes de onda. ¿Por qué? Porque es un espectro, me va a permitir ver el espectro. Entonces, para ver el espectro yo necesito ver la longitud de onda para poder medir. ¿Está claro? Ahora, el espectrómetro trabaja de la siguiente manera. Vamos a ver. Por acá también tenía un videíto de espectrómetro. Ahí está, este. Este es el X-Ray. X-Ray es una empresa que mide las densidades ópticas, ya, en función o medidas de un patrón. A ver, espérate. Muy conocido en... Ay, Dios. Eso no mirar en YouTube. Acá está. A ver, un ratito vamos a quitar esto. Color measurement instruments are critical when it comes to defining pass or fail color criteria for your physical samples, and these instruments are typically either colorimeters or spectrophotometers. While colorimeters can determine a color's location in color space using LAB or LCH metrics, that alone is not always sufficient data. In many industries, they may fail to identify crucial color matching errors. Let's take a look. Here we have a Pantone D50 lighting indicator. Under daylight, we can visually see that the color on the top half and the bottom half closely match. If we measure and plot both halves in C-Lab, the two colors appear identical and the numerical color difference is very small. Now if we change the lighting to a typical fluorescent light, the top half now appears green and has changed location in C-Lab color space. So what happened? These two samples are considered metameric matches, and C-Lab values by nature are defined under very specific viewing conditions. This is where spectrophotometers can help. Every physical sample we measure has its own reflectance, or the amount of light it reflects. Think of it like a fingerprint that is unique to that sample. A spectrophotometer measures a sample's reflected light to capture its fingerprint and determine the amount of light reflected from different portions of the visible spectrum. This is typically achieved within an instrument using a spinning filter wheel of specially designed colors or a diffraction grating. The resulting measurement is the sample's reflectance curve with a varying wavelength from around 400 to 700 nanometers. From this, we can compare the curves of two samples to see if they are a match. So back to our metameric issue. Here we can see the spectral measurements of the top and bottom of the lighting indicator. They are definitely different. The color of the indicator can shift depending on where the wavelengths of the physical sample align with the spectral power distribution of the light source. So guess what happens when we match the two spectral curves? We get a match under every lighting condition. Now to make things slightly more complex, if all samples were flat, opaque, or the same thickness, one instrument would work for all industries. However, in reality, other types of materials must be measured, such as curved surfaces, transparent objects, and textured objects. For this reason, different instrument geometries exist. Let's take a look at the three most common types to wrap things up. One of the most common is the 045 or 45-0. The 45-0 measurement geometry emits light at 45 degrees to the sample surface
and measures light reflected at a fixed angle to the sample, 0 degrees. This geometry excludes gloss to most closely replicate how the human eye sees color and is commonly used for measuring color on flat, smooth, or matte surfaces. Next are spherical instruments, which captures light reflected from all angles of a sample. This measurement can include or exclude the surface appearance of your sample. These devices are commonly used for measuring color that has been applied to textured surfaces, such as textiles, carpets, and plastics, as well as glossy or mirror-like surfaces, including oil printing. Finally, we have multi-angle instruments, which view the color of a sample as if it's being rotated back and forth, just as you would twist a sample to see the color at various angles. Today's multi-angle instruments are typically used for specialty-coated pigments and special effect colors with additives such as nail polish and automotive coatings. Spectrophotometers are used in every industry that requires accurate color. From packaging to textiles and even plastic parts, these devices help ensure that the color being produced matches the color that was originally specified. When choosing a spectrophotometer, it's important to find one that will meet all your needs based on what you're measuring. ¿Se dan cuenta? Esos... ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, acá pueden ver, ¿sí o no?, cómo se aplica este pequeño concepto que nosotros tenemos acá de un espectrómetro. Se supone que nosotros medimos que las longitudes de onda que puede medir este paso de luz. Pero para medir, ¿qué es lo que necesitamos? Una luz, ¿sí o no? Bueno, una absorción. El cálculo de la longitud de onda que se lleva a una muestra, en este caso, por ejemplo, hemos colocado solamente un prisma. Este prisma me va a dispersar la luz, ¿sí o no?, en una pantalla, en un CCD, ¿ya? Y voy a poder verlo en un monitor como si fuera un espectro continuo, ¿ya? Así yo voy a poder identificar cuáles son las longitudes de onda que me da. El fotómetro, el espectrofotómetro, es idéntico. ¿Se dan cuenta? Es idéntico. Tengo un paso de luz, que es lo que me dice acá el joven en el video. ¿Sí o no? Es un paso de luz. Vamos a... Ay, a ver. Espera. Acá está. Ahí está. Es un paso de luz que viaja, ¿sí o no?, cierto ángulo para que se asemeje a lo que ve el ojo humano, ¿no? Y pueda refractarse en nuestra en la fuente, y en base a ello poder identificar la gama de colores que para nosotros puede ser el mismo, pero en función a una fuente luminosa, ¿no?, lo que estaríamos viendo nosotros acá, vamos a ver, ¿dónde está? Ahí está. Lo que nosotros podemos verlo en nuestro interferómetro vendría a ser completamente diferente. Entonces, esa es la aplicación que nosotros tenemos de un concepto tan básico que podría ser interferencia y difracción. En este caso vendría a ser la difracción, ¿ya?, para poder identificar esta longitud de onda y determinar qué color es específicamente. ¿Se usa mucho? Sí, se usa bastante. Se usa en la industria de las pinturas, de los textiles, de las carrocerías, ¿ya? Para ver matizados, para ver nuevos modelos, nuevos colores. Entonces, es muy utilizado en la industria. Ustedes lo pueden utilizar mucho, inclusive. No solamente para eso, sino también para sensores. ¿Sensores de qué? Sensores de emisión de radiación, ¿ya? Para equipos de rayos X que detectan materiales, por ejemplo, los que están en los aeropuertos, emiten una cierta longitud de onda, ¿ya?, rojiza, por el calor que nosotros emitimos, pero ciertos materiales no. Entonces, ese color, ¿ya?, ese color que proyecta es el que uno tiene que identificar. Por eso se dan cuenta, es muy, 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 muy práctico, muy útil, por más que uno diga, no, pues no parece, ¿no? Pero sí. La difracción, por ejemplo, de los rayos X
¿En qué consiste? Los rayos X, bueno, en este caso difracción, fue descubierto por Röntgen, que también tiene su nombre en una de las magnitudes radiométricas que se tiene actualmente, en el año 1895. ¿A qué se refiere? A que se puede medir longitudes de onda desde 0,1 nanómetros. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a que los sólidos ya tienen una red propia, tienen una forma específica, que es así, es una red cristalina, ¿ya? Pero entre átomo y átomo, ¿ya? Van a estar separados una distancia de 0,1 nanómetros aproximadamente, por lo que puede servir ya como una pequeña rendija de difracción. Entonces, a eso se refiere que cuando los átomos, ya está como esto, por ejemplo, una forma cúbica de átomos que voy a tener acá, separados esta distancia de, ¿qué es lo que va a pasar? La luz va a llegar a través de ellos y voy a tener obviamente un ángulo incidente y un ángulo refractado. Pero así como pasa en ese átomo, también va a pasar en otros, que va a tener el mismo ángulo incidente y refractado. Entonces, este efecto de difracción que nosotros vamos a tener para cada uno de los planos, ¿ya? Me va a dar un espectro de difracción. Y eso también se puede medir, ¿ya? Se puede medir. ¿Cómo qué? Como en análisis estructural por difracción de rayos X, que es esta camarita, que también lo tenemos en la universidad, lo tenemos en un laboratorio de química y lo tenemos en un laboratorio de física, en ambas facultades, tanto de química como de física. ¿Qué indica? Que la fuente de rayos X, ¿ya?, llega a un pequeño cristal. Un haz primario impacta con el cristal. Obviamente, este cristal va a cumplir la función de difracción, de un haz de difracción. Entonces, va a llegar un detector, pero este detector ya me va a permitir calcular qué espectro me va a dar esta muestra, que no siempre va a ser un cristal, sino que en algunos casos va a ser la muestra que yo quiero calcular, que quiero determinar, que quiero conocer. Vamos a ver si por acá. Yo también he visto otro videíto de un difractómetro. Vamos a ver. Escape. ¿Dónde estás? Escape. Vamos a un ratito a dejar de compartir. Detener. Acá está. Bueno, adivina que hoy llamó. ¿Quiere que salgamos en un poco? Yo creo que estoy dejando para tener sexo conmigo. Ya, acá está. Este era el que quería ver. Uy. Uy, espera. Una vida sexual que quiere estar no se quiere una vida sexual. ¿Qué me decidiste fuera de la práctica cuándo? ¿Un año? No. 11 meses. Cielos. 11 meses. ¿Cómo vives, House? Aquí está. Aquí está núcleos. ¿Qué sabes? Pero yo sí. Mejor empieza. Miren, esta es una página de una empresa que brinda servicios a laboratorios farmacológicos.
porque ese Los estudio fue recursos dispersión de científicos y rayos X. tecnológicos de la Universidad de Salamanca están a disposición de investigadores, de empresas y de la sociedad en general a través de Nucleus, la plataforma de apoyo a la investigación de la institución académica. Esta herramienta aglutina a 20 servicios especializados y cataliza las ofertas y demandas. Los servicios cuentan con expertos y técnicas avanzadas en numerosas áreas, como la microscopía, el análisis de isótopos estables, la espectrometría de masas, la tecnología láser o la creación de organismos modificados genéticamente. El principal objetivo de los profesionales de Nucleus es facilitar la investigación científica y ofrecer servicios a universidades, centros públicos de investigación, administraciones públicas y empresas privadas que necesitan contar con las últimas tecnologías para realizar estudios de vanguardia. De esta manera, contribuye a agilizar la transferencia de conocimiento entre los investigadores y los sectores productivos. La plataforma cuenta con recursos de alto valor añadido, equipos tecnológicos avanzados y profesionales muy especializados en diversas áreas científicas para respaldar las actividades de I+D+I. La calidad de estos servicios les convierte en referencia nacional e internacional, como demuestran las cifras de publicaciones científicas y patentes, asociadas habitualmente a la mejora de las técnicas. Espera, me equivoqué. Este no es. Espectrómetro. Ay. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está, vamos a ver el espectrómetro de masas. Rápido, vamos. Este era, creo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Kirchmeier, soy investigador del área de biotecnología industrial. Aquí les presento un equipo que utilizamos mucho, es un espectrómetro de masas. El principio de este equipo es que permite determinar el peso molecular de moléculas a través de la medición del tiempo que requieren de volar a través de un tubo de alto vacío que se encuentra aquí en este equipo. Este equipo lo utilizamos sobre todo para la identificación de microorganismos, ya que es una plataforma diseñada específicamente para esto. Lo estamos utilizando en múltiples proyectos de investigación, así como para la formación de recursos humanos y para dar servicios a la industria. Algo muy importante que cabe resaltar es que este equipo se deja manejar y controlar a través de control remoto. Lo único que se requiere es que una persona coloque en la parte baja del equipo la muestra y todo lo demás se puede hacer vía remoto. ¿Cómo funciona el equipo? Aquí tenemos detrás de esta parte un tubo de alto vacío y en la parte baja, donde se coloca la muestra, a través de un láser se ionizan las moléculas que se encuentran en la muestra y a través de un campo eléctrico son acelerados y se puede relacionar el peso molecular de las moléculas con el tiempo que se tardan las moléculas que fueron ionizadas a través de este tubo y hasta que toquen en la parte superior con un detector. Este equipo utilizamos sobre todo para la identificación de microorganismos. Para esto podemos utilizar prácticamente la biomasa, podemos utilizar una colonia crecida en una caja Petri, colocarla en estas placas de acero inoxidable y colocarlo en el equipo
lo que va a pasar es que, como ya dije, el láser choque contra esta muestra, ioniza todas las moléculas, en este caso proteínas. Estas vuelan a través de este tubo de vuelo y se mide a través del detector el tiempo que tarda en volar, y se genera de esta forma digamos, una huella proteica de cada microorganismo. De hecho, es a partir de células completas, y después esta huella se compara, este espectro de masas se compara con espectros de referencia, y esto nos permite identificar los microorganismos. Ya, entonces, a ver, eso es lo que nosotros vamos a tener cuando hablamos de este tipo de espectrómetros. Tenemos diversos tipos de espectrómetros, pero todos toman el mismo concepto de difracción. Pero de difracción, en este caso, vamos a tener un único fijo que vendría a ser por rayos X. Así que yo me puse de masas. Bueno, tengo un videíto de espectrómetro de rayos X, me he confundido, no lo encuentro, no me ha querido cargar. Pero el concepto es este, bien claro, le dice, la muestra va a rotar y nosotros vamos a pasar a través de esta muestra un haz de rayos X. Entonces, en la película va a emitir una cierta imagen, ¿ya? Que me va a permitir determinar cómo es su espectro y después buscar las características, ya, para ciertos tipos de sólidos que vamos a tener. Esto lo usamos mucho, bueno, en física, ya, en química de repente tiene más cosas, aunque siempre trabajan en conjunto física con química para ver muestra de suelos, en qué consiste, por ejemplo, la formación de arcillas, en arqueometría, para ver las cerámicas, qué tipo de compuestos de cerámicos tiene, si tiene cobre, si tiene bronce, si tiene zinc, arcilla, ocre, e incluso también las pigmentaciones que puede tener. Todo eso ha sido ¿cómo se llama? Estudiado ¿bajo qué? Bajo un difractómetro de rayos X, ¿ya? Por eso es muy importante conocer todas estas tecnologías, porque uno dice, pero ¿en qué momento lo voy a usar, no? Son muy utilizados, recuerden, la ciencia es la base de la tecnología, de la ingeniería, la madre, sí, de todos los proyectos que nosotros podemos tener. Mientras nos enfocamos más en la ciencia, vamos a ser un país mucho más rico. Y en estos momentos, de verdad, necesitamos, pero a creces. Entonces, un ejemplo, vamos a tener ahí un laboratorio. Tengo un experimento de una rendija cuya rejilla es de 5.000 líneas por centímetro. Me dice, se encuentra a 1 metro de la ranura, me piden, ya, me dicen que va a ser iluminado con una fuente de sodio. Ojo, en estas partes, ya, en esta parte de la óptica, no vas a tener una luz simple, vas a tener una luz monocromática con una longitud de onda específica. En este caso, por ejemplo, la luz de sodio me indica que me va a dar una luz específica, con un color también único, no va a ser común. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se trata de ver. Eso es lo que nosotros vamos a ver. En ambos lados, me dice, se coloca la regla de 1 metro de longitud, ¿ya? Una regla de 1 metro de longitud, y el observador se ubica cerca de la rendija. Ve la imagen virtual de la ranura y quienes me piden determinar la longitud de onda de esta luz, y cada imagen se ve que es de primer orden, se va a ver a 31 centímetros de la ranura. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá mi ranura, ya veo ¿cómo se llama? Veo mi patrón en el primer orden, o sea, la primera del central, la primera imagen que vamos a ver, y ahí tengo mi fuente. Entonces,
yo ya tengo una distancia aquí de 1 metro y del centro a la abertura 31 centímetros, como me está diciendo, 31 centímetros a la ranura. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que ver, cuál va a ser la longitud de onda de la luz si cada imagen de primer onda se le colecta 31 centímetros. Entonces, yo sé que tangente del ángulo va a ser igual a ¿qué? A 31 entre 100, ¿sí o no? Eso es geometría. Por lo tanto, el ángulo me va a dar aproximadamente 17,2 grados. Entonces, yo digo, mi longitud de onda va a ser igual a D seno del ángulo entre M, donde M va a ser ¿cuál? Mi primer orden. Entonces, yo digo D, me lo dan de... ¿Cuál es D? Me van a decir, sí, sí me están dando, me están diciendo el patrón de mi pequeña abertura sería 0,0002, ¿ya? Multiplicado ¿por qué? Por el seno de este ángulo, seno de 17 grados, entre 1, dándome que mi longitud de onda es aproximadamente 592 nanómetros. ¿Está claro? Entonces, ese vendría a ser para mí mi primera condición. Ahora, estos son los ejercicios que se les estoy dando, ¿ya? Y para trabajo, tenemos ahorita 1 hora, necesito que me resuelvan los 2 primeros ejercicios. Y mire, ya le estoy dando la respuesta. Si les sale diferente, no importa, colóquenlo, pero necesito que me manden las fotos, la captura. Ahorita voy a colocar el, ¿cómo se llama? El link para que me adjunten las fotos, ¿ya? Pero vayan desarrollando, esa va a ser la tarea de hoy, estos 2 primeros ejercicios, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Ya, chicos, tenemos 1 hora para desarrollarlo. Esa va a ser la practiquita el día de hoy.